Agosto de 1944. Un batallón estadounidense está completamente aislado y rodeado por las fuerzas nazis en el oeste de Francia. Esperan ayuda. Los vigías divisan un vehículo estadounidense acercándose a su perímetro defensivo. Lo primero que debieron pensar es, menos mal, tiene que ser un elemento de reconocimiento de algún tipo y han venido a salvarnos. ¡Disparad! Pero la esperanza se vuelve horror cuando del coche salen soldados alemanes y abren fuego. ...6 de junio de 1944... las fuerzas aliadas por fin logran desembarcar en Normandía para abrir el frente occidental. ¡Seguid disparando! ¡Fuego! Pero los fanáticos nazis continúan luchando sin compasión para sobrevivir. El día D fue una batalla. Pero los aliados aún necesitan ganar la guerra. Del día D a Berlín, la última batalla de Hitler II. 8 de agosto de 1944. Cerca de Saint-Malo, Francia. Miembros del Regimiento 121 de Infantería entran en el pequeño pueblo de Plectuy mientras avanzan hacia la costa francesa. Con la compañía L a la vanguardia, el teniente coronel Gordon Eyler ordena a sus hombres que se preparen para pasar la noche y así permitir que otros batallones los alcancen. Tras 2 días de lucha, no hay ni rastro del enemigo. Todo está en silencio. En este punto de la guerra, el tercer batallón había vivido tantos combates que sabía que tanta tranquilidad no tenía por qué ser buena. Chicos, nos han dejado media botella. ¡Tanque! Se enciende el motor de un tanque alemán en una calle adyacente. Al mismo tiempo, metralletas y rifles alemanes abren fuego. ¡Francotirador! ¡Ventana superior! Disparan a los soldados estadounidenses desde las ventanas superiores y los accesos cercanos. ¡Salid de las calles! ¡Es una emboscada! Ya era tarde y los soldados debían estar cansados, pero de repente tuvieron una descarga de adrenalina instantánea. Todo se transforma en caos. ¡Vamos, sigue, vamos! ¡Dispara! Sin sus vehículos blindados, los estadounidenses están prácticamente indefensos. ¡Seguid disparando! El Regimiento 121 de Infantería estadounidense se ha asignado a la División 83 de Infantería para ayudar a tomar la ciudad portuaria francesa de Saint-Malo. 2 meses después del día D, los aliados tienen un problema de suministros. Las máquinas, los equipos y las provisiones que necesitan para liberar Europa se apilan en Gran Bretaña. Los aliados esperaban desembarcar 725.000 toneladas de material bélico en julio, pero solo 450.000 toneladas llegaron a la orilla. La mayoría a Omaha y Utah, las playas originales del desembarco del día D. Necesitan un puerto apropiado. Tomar Saint-Malo ayudaría mucho. Lleva cientos de años siendo un puerto oceánico famoso. Sus murallas albergan una fortaleza militar medieval conocida como Ciudadela. Situada en las alturas con agua rodeando 3 de sus 4 costados, la Ciudadela está perfectamente posicionada para repeler un ataque en cualquier dirección. Además, los nazis la fortificaron aún más tras la ocupación francesa en 1940. En febrero de 1944, Hitler declara un número de puertos marítimos en Francia, Bélgica y Holanda como fortalezas. La palabra en alemán es Festung. La defensa de la Festung de Saint-Malo está bajo el mando del coronel Andreas von Aulock. Cuando una ciudad se declaraba Festung, el comandante de la fortaleza obtenía un poder total sobre todas las tropas que hubiera en dicha fortaleza. Era una especie de rey en su pequeño reino.
Von Auloch tenía un carácter excéntrico hasta para esa época, llevaba un monóculo y siempre daba órdenes emitiendo gruñidos. Von Auloch es un veterano del Frente Oriental en el que luchó contra los soviéticos. Había luchado en Stalingrado, sabía lo que era luchar calle a calle y casa a casa. Las habilidades de Von Auloch se van a poner a prueba ya que la División 83 de Infantería estadounidense se prepara para conquistar los bastiones que rodean Saint-Malo. El objetivo del Regimiento 121 de Infantería es el pueblo de Dinard, también fortificado para proteger Saint-Malo a través del río Gans. A unos 6,5 kilómetros de Dinard, ¡Disparad! en el pueblo de Plectuy, el avance del 121 se ve drásticamente interrumpido. Los estadounidenses informan de un tanque alemán que les está disparando. Los soldados enemigos aprovechan la seguridad de las casas cercanas para disparar a los estadounidenses. El teniente coronel Ayler ordena a sus hombres que se retiren. ¡Salid todos de aquí! ¡Ya! ¡Retirada! ¡Retirada! Han muerto ya 2 soldados y otros han resultado heridos. ¡Vámonos! El batallón se retira bajo una lluvia de disparos y sufre más pérdidas mientras lo hace. ¡Salid de la calle! Los estadounidenses se posicionan a unos 400 metros al sureste del pueblo. Los alemanes no les siguen. ¡Vámonos! Ayler está al mando del 3er batallón del Regimiento 121 de Infantería compuesto por unos 800 hombres. Necesitamos refuerzos y más munición. Sí, señor. Tanto el 2º como el 3er batallón partieron el día anterior. Pero ambos se toparon con una fuerte resistencia. Los alemanes lo intentaron todo para frenar el avance de los aliados. Colocaron barreras para que todas las calles supusieran un obstáculo para los estadounidenses. Necesito hombres a la izquierda y a la derecha. Moveos. Las posiciones defensivas alemanas se organizan en Kampfgruppe o grupos de batalla Bakkerer, nombrados así por su oficial al mando, el coronel alemán Rudolf Bakkerer. Bakkerer fue un oficial de caballería de la Primera Guerra Mundial que se convirtió en civil durante el periodo de entreguerras. Después le llamaron para la Segunda Guerra Mundial como oficial de reserva. Parecía un comandante muy valiente y competente con mucha experiencia en batalla en el Frente Oriental. En 1944 luchó en Normandía como comandante de un regimiento y se puso al mando de la División 77 cuando el comandante de esta murió. Bakkerer debe hacer que la toma de Saint-Malo les cueste a los estadounidenses lo máximo posible. ¡Agachaos! ¡Abajo! Ya vienen. ¡Poneos a cubierto! Moveos, moveos. ¡A cubierto! ¡Corred! Unas horas antes, ese mismo día, Ayler había logrado atravesar una de las barreras de Bakkerer en el flanco izquierdo y superar al 2º batallón. Necesitamos refuerzos. Pero después de que los hombres de Bakkerer les hayan expulsado de Plectuy, deben esperar a que el resto de los batallones los alcancen. Tomarán Plectuy juntos por la mañana. Mientras se asientan, Ayler ordena que el puesto de socorro y el cirujano de batalla lleguen hasta allí para curar a los heridos. A primera hora de la mañana siguiente, el soldado de primera clase Albert Mixon y el cabo Ben Graves vuelven a la barrera que hay detrás de la posición de los estadounidenses. Deben abastecerse de provisiones para prepararse ante el inminente ataque. En la oscuridad, Mixon divisa lo que cree que son otros miembros de su batallón cerca de la barrera. ¡Estadounidenses! Pero se da cuenta de su error cuando comienzan a disparar desde el jeep. ¡Cuidado! ¡Mantente agachado! Mixon vuelve corriendo a la línea estadounidense. En cuanto informa a su sargento de pelotón, los alemanes abren fuego.
Atacan 3 jeeps estadounidenses y explotan 2 cargamentos de munición. Mixon y los demás intentan frenar el ataque para reunirse con el resto del tercer batallón. Lo peor de este ataque es que venía de la retaguardia, y eso es algo que no quieres nunca. El teniente coronel Ayler manda una patrulla y confirma que la barrera ahora está muy defendida por los soldados enemigos. Ayler y sus hombres no pueden avanzar hacia Plectui sin refuerzos, y ya no pueden retirarse. Están atrapados. Acaba de llegar un mensaje del cuartel general. Tras ponerse en contacto con el cuartel general, Ayler recibe órdenes. Ya has oído lo que dicen desde arriba. El batallón tiene que aguantar a toda costa. Agosto de 1944. Oeste de Francia. Las fuerzas alemanas recuperan una barrera situada detrás de una unidad estadounidense. Bakkerer rodeó el batallón estadounidense y lo acorraló. Era una táctica muy típica de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Si había alguna posibilidad, intentaban recuperar la iniciativa lo antes posible y contraatacaban en cuanto podían. Este caso es un ejemplo clásico de eso. Quiero 10 hombres allí. Han ordenado al teniente coronel Ayler que aguante esa precaria situación a cualquier precio. Hizo lo que la mayoría de los comandantes del ejército de Estados Unidos harían: empezar a desplegar sus compañías y crear un perímetro para maximizar los disparos. En su perímetro defensivo, la compañía I se sitúa en la parte derecha de la carretera con la compañía L al otro lado y la compañía K en la parte posterior. Ayler establece un puesto de mando en el centro en una granja de una planta. Ayler ha tenido suerte de que los cañones antitanques del regimiento le siguieran el paso el día anterior. Ahora están posicionados junto a la compañía L para proteger la carretera que lleva hasta Plectui. El pueblo es su objetivo. Ahora las fuerzas nazis lo rodean por todos lados. El ataque estadounidense tendrá que esperar. Alrededor de las 9:30, hombres de la compañía I divisan algo extraño. Unos 15 soldados alemanes reptan por una zanja junto a la carretera de Plectui. Llevan en la espalda unas mantas grises que usan como un rudimentario camuflaje. En la colina hay alemanes. Manteneos agachados. Hay alemanes ahí. 360 metros. No disparéis aún. Los hombres de las compañías L e I aguantan pacientemente. Hasta que los alemanes se acercan a menos de 200 metros. En ese momento abren fuego. ¡Fuego! ¡Agachaos! ¡Mantened la línea de fuego! 3 alemanes mueren y muchos más resultan heridos. El resto retrocede hasta el pueblo. El objetivo era seguramente comprobar el perímetro para tener una idea de las fuerzas a las que se enfrentaban en el bando contrario. Fue una investigación muy torpe, pero seguramente solo fuera eso. ¡Fuego! Tan solo 30 minutos después surgen varias explosiones. Artillería y morteros alemanes empiezan a caer dentro del perímetro defensivo de los estadounidenses. En cuestión de segundos, 2 disparos certeros impactan contra el puesto de mando. ¡Recargando! 2 oficiales mueren y 2 suboficiales resultan heridos. Ese contraataque de las 10 de la mañana mostraba claramente que aún no habían vencido a los alemanes, que estos podrían lanzar un contraataque y que todavía podían causar muchas bajas en el bando estadounidense. ¡Sacadlo de aquí! Es muy impresionante ver a oficiales de tanto nivel morir tan rápidamente. ¡Corred! Es una situación muy mala, ya que crea una sensación de miedo y crisis entre los soldados. Mientras continúan los esfuerzos por rescatar y auxiliar a los heridos, los soldados escuchan el peor sonido posible. ¡Tanque! Es un Stuck 3, un cañón de asalto alemán autopropulsado construido sobre el chasis de un Panzer. Para cualquier soldado de infantería estadounidense, un enemigo blindado era aterrador. No importaban realmente los detalles que tenía o que no, lo que importaba era que creaba una especie de tendencia a infundir miedo y pánico, ya que un tanque podría destrozar y destruirlo todo.
El Stuka 3 se acerca desde el noreste seguido de cerca por la infantería. Cuando se acerca a menos de 500 metros, su cañón abre fuego. ¡Seguid disparando! ¡Vamos! En medio del caos, el puesto de mando podría quedar completamente destruido. ¡Necesitamos refuerzos! El Stuka 3 está ya a menos de 300 metros. De repente, la ayuda a los estadounidenses viene de un lugar totalmente inesperado. Un joven soldado raso, Francis Garner, decide tomar cartas en el asunto y apunta al tanque con un bazooka. Los bazookas eran una de las armas antitanques más importantes del ejército estadounidense. Tiene forma de tubería, mide unos 90 centímetros y se coloca sobre el hombro. Lo que dispara es un cohete con una ojiva especial antitanques, por lo que aunque el cohete es bastante pequeño, puede penetrar en el vehículo. El cohete de 1,5 kilos se puede lanzar a una distancia de hasta 550 metros y penetrar unos 12 centímetros en el blindaje. Garner falla su primer disparo. Hay que recargarlo. Pero los cañones antitanques estadounidenses abren fuego al mismo tiempo. ¡Fuego! Un disparo impacta e inutiliza al Stuka 3. Mientras su tripulación intenta escapar de las llamas, Garner prepara un segundo disparo. ¡Disparadles! ¡Que no se escapen! Esta vez no falla. El disparo mata a la tripulación del tanque que huía. A los estadounidenses les encantan esas historias del soldado que tiene todas las de perder, pero que ataca a un tanque alemán o algo así. Lo que es inusual en este caso no es que las tropas dispararan para evitar la huida de la tripulación de un tanque. Eso es algo muy habitual. Lo que no lo es tanto es hacerlo con un bazooka. Los bazookas no están diseñados para ser un arma antipersona, pero según los informes, sí logró acabar con la tripulación del tanque. Tuvo que ser un disparo muy preciso y que la tripulación estuviera en el lugar equivocado en el momento equivocado. Los soldados de infantería alemanes se unen a la batalla y avanzan hacia la contienda. ¡Disparad! Pero los estadounidenses se mantienen firmes. Tras 20 minutos, los alemanes se retiran hacia el pueblo de Plechtuy. ¡Se retiran! ¡Se retiran! Dentro del perímetro estadounidense reina el caos entre el batallón. ¡Un médico! Tras 3 ataques en muy poco espacio de tiempo, además del ataque del día anterior, cada vez hay más y más heridos. ¡Cubríos! El cirujano del batallón no logró cruzar la barrera la noche anterior. No hay ningún médico. Lo único que tienen son las limitadas provisiones médicas que han llevado con ellos. Tendrían muchas vendas, vendas de presión, torniquetes, ampollas de morfina, también tendrían talidomina y lo que llamaban polvo de sulfa, que servía para combatir la infección en las heridas. Quizá también tuvieran un poco de plasma sanguíneo. Son los soldados llamados médicos de combate los que atienden a los heridos. Eran jóvenes de 19 o 20 años a los que les habían dado una formación muy rudimentaria de primeros auxilios durante unos 2 meses, orientada básicamente a salvar vidas rápidamente, hacer lo que pudieran y después llevar a los heridos a otro sitio para que les ofrecieran una atención médica mejor. Incapaz de evacuar a sus heridos, Ayler establece un puesto de socorro con los médicos de combate de cada pelotón. Se instalan en otra granja justo detrás del puesto de control. Es una solución muy rudimentaria, pero es lo único que tienen. Mientras la artillería alemana continúa disparando hacia el batallón. ¡Fuego! Los médicos de combate y los heridos se enfrentan a una lucha muy diferente. 9 de agosto de 1944. Recargad. La División 83 de Infantería estadounidense tiene órdenes de tomar el puerto francés de Saint-Malo. Las fuerzas aliadas luchan calle a calle para tomar la ciudad. Sus defensores son implacables. Cuando se le pide que se rinda, el coronel Andreas von Aulock supuestamente responde: soy alemán, los alemanes nunca se rinden.
¡Vamos, vamos! Mientras tanto, se supone que el Regimiento 121 de Infantería estadounidense debe expulsar a las fuerzas alemanas del cercano pueblo de Dinah. ¡Seguid disparando! ¡Seguid! Sin embargo, 2 batallones se han quedado atrapados. Y los defensores alemanes acortan distancias por la retaguardia del 3er batallón, apartándoles de los demás. Llegan noticias del batallón perdido a la cadena de mando de la División 83 de Infantería, al general Robert Macon. El general Robert Macon había luchado mucho en esta guerra. Había sido comandante de regimiento en la invasión del norte de África. Cuando la División 83 luchó en Normandía, él luchó con éxito dadas las circunstancias, el terreno y las dificultades. Macon era un experto en misiones y un hombre en el que se podía confiar. Pero Macon no está impresionado con el Regimiento 121 que le han asignado. Si yo fuera líder del primer pelotón, confiaría en mis hombres. Y los del tercer pelotón, pero no me parecerían lo suficientemente buenos. Macon confiaba en sus hombres, los de la División 83 y sus 3 regimientos, pero no conocía el Regimiento 121. Macon cree que el avance tan lento del 121 es sospechoso. Y tener un batallón entero de 800 hombres rodeado por el enemigo mina aún más su confianza. Pero antes de poder centrar su atención en rescatar al 3er batallón, la División 83 de Infantería de Macon debe tomar la mina de St. Joseph en el lado este del río Gans. Había una enorme elevación de granito que los alemanes habían fortificado con una gran cantidad de búnkeres y con unas 400 armas de 55 milímetros. Hasta que los aliados no eliminaran ese puesto defensivo, no podrían reducir el resto de las fortificaciones que rodeaban Saint-Malo. El batallón perdido tendrá que esperar. En el lado este del río, dentro del vulnerable perímetro defensivo del 3er batallón, los médicos de combate hacen lo que pueden para mantener a los heridos con vida. Muchos, sin embargo, han perdido mucha sangre. Rodeados por el enemigo en tierra, ponen sus esperanzas en el cielo. Se pone en marcha un plan para que 2 aviones del Regimiento 56 de Artillería de Campo les lancen plasma sanguíneo. Todo sale según lo planeado, y las cajas caen a pocos metros de la zona designada. Pero el éxito dura poco. Los miembros del batallón ven cómo los aviones pierden altura y caen a tierra. Miembros de la compañía K reptan hacia los restos en llamas. Es demasiado tarde. No pueden hacer nada para ayudar. Los 4 tripulantes han muerto con el impacto. Pero el plasma supone una gran ayuda. A última hora del día 9 de agosto, la División 83 de Infantería de Macon toma la colina de St. Joseph. Macon reorganiza sus fuerzas y asigna a su regimiento 331 de Infantería la misión de liberar al batallón perdido y juntos tomar Dinah. Macon dará las órdenes personalmente para asegurarse de que la misión tiene éxito. Mientras el 3er batallón espera el rescate, sus hombres permanecen rodeados por el enemigo y en alerta máxima. Justo después de medianoche, un vigía divisa cómo un vehículo estadounidense emerge de entre la niebla en la parte sureste del perímetro. Puede que la ayuda ya haya llegado. Agosto de 1944.
Un batallón de soldados estadounidenses que lucha por liberar la ciudad francesa de Saint-Malo está rodeado de fuerzas alemanas comandadas por el coronel Rudolf Bakkerer. Bakkerer ha ordenado una serie de ataques contra los estadounidenses. De noche, un vehículo se acerca al perímetro defensivo estadounidense. Lo primero que debieron pensar es, menos mal, tiene que ser un elemento de reconocimiento de algún tipo y han venido a salvarnos. Parece algo casi milagroso hasta que los estadounidenses comienzan a recibir disparos en la oscuridad. Los alemanes han capturado el coche y lo están usando para penetrar líneas estadounidenses. Capturar kits enemigos fue algo muy útil en la guerra para ambos bandos. En ese momento, un vehículo de reconocimiento estadounidense era muy útil. En vez de ser una fuerza de rescate, el coche es un caballo de Troya. El sargento primero Clyde Webster reacciona rápido y coge un BAR listo para contraatacar. BAR es la abreviatura de fusil automático Browning, el rifle automático que usaba la infantería del ejército de Estados Unidos. Se clasifica como una ametralladora ligera con 20 cartuchos. Su disparo era automático, lo que significa que tras apretar el gatillo, el fusil dispara cartucho tras cartucho. No es como los semiautomáticos. Tienes que disparar un cartucho cada vez. Fácil de manejar por un solo soldado, está considerada como una de las armas más valiosas de la Segunda Guerra Mundial. El disparo del rifle estadounidense prende el coche. Sus ocupantes intentan escapar del vehículo en llamas. ¡Que no escapen! Webster acaba con ellos 1 a 1. Después continúa atacando a otros soldados alemanes que llegan para apoyarlos. ¡Seguid disparando! La lucha sigue intermitentemente hasta las 3:30 de la mañana, cuando las tropas alemanas que han sobrevivido se escabullen en la noche. ¡Se van! Los ataques continuados siguen acabando con las limitadas provisiones del batallón. Cuando una unidad de infantería entra en combate, normalmente lleva consigo una cantidad muy pequeña de munición y de comida. Al ser una unidad de combate no hay ni cocina ni comedor. Los soldados solo tienen raciones K. Paquetes que pesan menos de 1 kilo y que contienen comida deshidratada y en lata. Es algo que los soldados pueden llevar ellos mismos, aunque algunos se transportan en vehículos. Los hombres del batallón perdido comienzan su 4.º día desde que abandonaron la seguridad de las líneas estadounidenses. Siguen sin un médico, aunque hay soldados que se ocupan de atender a los heridos con los limitados recursos médicos que tienen en el Hotel Purple Heart. El Hotel Purple Heart, como lo llamaban los estadounidenses, era un puesto de socorro improvisado en el que se reunían los heridos y donde se veía lo peor del sufrimiento del batallón. No hay forma de proteger a los heridos de la artillería alemana. A pesar de las carencias, algunos de sus pacientes son alemanes. Incluso en una situación así en la que estaban rodeados, se preocupaban por ellos, casi siempre. Y en muchos casos, los médicos de combate priorizaban según la gravedad de las heridas, no según la nacionalidad. No siempre era así, pero en este caso sí lo fue, porque había algunos alemanes con heridas muy graves. La posición de los estadounidenses es muy frágil. Pensadlo, estaban rodeados, no sabían cuál era el tamaño de las fuerzas alemanas. Era muy probable que se convirtieran en prisioneros de guerra al día siguiente. Por eso trataban bien a los alemanes, para que ellos también se portaran bien con ellos en caso de hacerles prisioneros. El 10 de agosto, el general Macon llega al cuartel general del regimiento 121 para hacerse cargo de la misión de localizar al 3er batallón y tomar Dinard. A las 8 de la tarde, los hombres del regimiento 331 de infantería de Macon comienzan su avance. Por la noche usan bengalas y humo de colores para señalar y localizar al batallón perdido. A pesar de sus esfuerzos, no logran ponerse en contacto con ellos.
Los hombres de Macon vuelven a la acción a la mañana siguiente, comenzando su misión a las 8:30 de la mañana. Avanzan despacio ya que se topan con las mismas barreras y la misma resistencia que retrasó al regimiento 121. Manteneos agachados. ¡Seguid disparando! Macon empezó a ver la oposición alemana a la que se estaba enfrentando y a darse cuenta de lo que habían tenido que pasar los hombres del otro regimiento. ¡Moveos, moveos! Hasta las 9:30 de la noche, los hombres de Macon no logran atravesar una barrera especialmente complicada. Antes incluso de consolidar su posición, los hombres de Buckerer comienzan un contraataque. ¡Fuego! ¡Cuidado! Esa misma noche, Macon tiene que defender su trabajo y el escaso avance ante su comandante. Eso ocurre todo el rato. Comandantes de regimiento que tienen que justificarse ante su comandante de división. Macon quería asegurarse de que Middleton comprendiera, de manera clara, que la resistencia era mucho mayor de lo que esperaba y que no había sido por culpa de ningún fallo por parte de Macon o de su división. Dentro del perímetro defensivo del batallón perdido, el teniente coronel Ayler envía patrullas regularmente para intentar contactar con algún refuerzo. Pero ninguna ha tenido éxito. No obstante, el 12 de agosto, la compañía K comienza su patrulla y sale del perímetro defensivo del batallón a las 11 de la mañana. Se mueven por el flanco izquierdo con la esperanza de localizar a algún miembro del 331. De repente, notan movimiento delante de ellos. ¡Agachaos! Una patrulla de soldados estadounidenses del Regimiento 121 de Infantería del 3er Batallón avanza para intentar ponerse en contacto con el Regimiento estadounidense 331. El batallón lleva 4 días rodeado y aislado por las fuerzas nazis en una arriesgada apuesta por liberar Saint-Malo, Francia. Mientras intenta evitar a los alemanes, la patrulla se tira al suelo al detectar movimiento delante de ella. Los han descubierto. Pero son estadounidenses. Fue un momento increíble cuando la patrulla se dio cuenta de que eran hombres de otra unidad que querían intentar liberarles. Eso podría significar que había más ayuda en camino. Es una idea muy estadounidense. Aquí estamos asediados, pero ya va a venir la caballería a ayudarnos. La conexión de las dos patrullas es el primer paso, pero el Regimiento 331 aún tiene que luchar para hacerse un hueco entre los alemanes. Todo tardó, por supuesto, muchas horas en llevarse a cabo. El contacto entre las dos patrullas era solo la punta del iceberg de lo que necesitaban hacer. 14 de agosto de 1944. Los últimos avances logran que los 3 batallones del Regimiento 121 y del 331 estén en posición de tomar el pueblo de Dinard y arrasar al enemigo que defiende la ciudadela de Saint-Malo. Los estadounidenses siguen topándose con la férrea resistencia alemana. ¡A por ellos! Comandada por Rudolf Buckerer. ¡Fuego! Buckerer atacaba como un profesional, no como un fanático nazi. Atacaba más como un profesional militar de los que de verdad formaban la espina dorsal de las Fuerzas Armadas alemanas y los convertían en enemigos tan formidables. Usaba mucho la arquitectura, algo ideal para un estilo de guerra defensivo. Utilizaba edificios de piedra y cosas así. ¡Vamos, vamos, vamos! 4 soldados de la compañía G se prestan voluntarios para atacar una fortificación subterránea rodeada por una enorme muralla de piedra con una valla de acero en su parte superior. El sargento William Baum emplea un bazooka para penetrar en ella. Pero con poco éxito.
Von finalmente encuentra un túnel para entrar y guía a su grupo por él. Logran entrar gracias al túnel y tomar la fortificación tomando como prisioneros a 200 alemanes. ¿Puedes hacerlo? Sí, señor. Bien. Gracias, señor. Al mismo tiempo, morteros alemanes intentan frenar el avance. ¡Fuego! Mientras las armas estadounidenses atacan los bastiones nazis. Al caer la noche, solo se ven llamas. Dinard está ardiendo. A pesar de que los estadounidenses hayan llegado hasta la costa, aún tienen que localizar y capturar a Rudolf Bakkerer, el desafiante comandante de Dinard. A la mañana siguiente suena el teléfono en el búnker de Bakkerer. La voz que hay al otro lado de la línea se presenta como el general estadounidense Robert Macon. Macon pudo llamar porque los estadounidenses habían tomado un fortín alemán que tenía línea directa con Bakkerer. Parecía lógico que cogiera el teléfono y lo llamara. Si quieres que alguien se rinda, pídeselo tú mismo. Gracias a un intérprete, Macon explica que los estadounidenses han conquistado todos los puntos fuertes de los alemanes en Dinard y le pide a Bakkerer que se rinda. Bakkerer se niega a rendirse. Para él, los términos de la rendición no son lo suficientemente honorables, pero sí le pide a Macon que cuide de sus enfermos. Macon acepta. Macon dijo, claro, nos ocuparemos de los heridos alemanes, por supuesto. Se declara un corto alto el fuego. Los heridos alemanes se trasladan para poder ser atendidos como prisioneros de guerra. En pocos minutos, la paz vuelve a verse interrumpida. Con el objetivo final de que los alemanes se rindan de forma definitiva, atacan la posición de Bakkerer con fósforo blanco, por lo que cuando un proyectil impacta contra un almacén de munición, la explosión que se genera es enorme. Se crea un gran incendio. Los lechos de paja de los dormitorios aceleran las llamas. Los hombres de Bakkerer salen para escapar del humo. Bakkerer ve que es imposible seguir resistiendo. Él y sus 350 hombres se rinden. Dinard ha caído. Pero la ciudadela y la ciudad de Saint-Malo siguen resistiendo. El coronel Andreas von Aulock continúa desafiante. Con las armas procedentes del oeste ya eliminadas, el general Macon debe hacerse con la recompensa final. Agosto de 1944, mientras 2 regimientos estadounidenses liberan el cercano pueblo de Dinard. Otras unidades comandadas por el general Robert Macon se acercan a la amurallada ciudad de Saint-Malo. Ubicada en la costa francesa, los aliados están desesperados por tomar la ciudad para ayudar a que más hombres y materiales entren en Francia y liberar Europa. La ciudadela de la ciudad está bajo el mando del coronel Andreas von Aulock, conocido como el Coronel Loco. Los alemanes lo llamaban el Coronel Loco, pero no necesariamente de manera negativa. Sus hombres lo respetaban mucho. Tenía carácter. Era muy excéntrico, pero aún así, sus hombres lo seguían. El general estadounidense Macon sabe que hay que llevar a cabo la misión. No pueden dejar reductos de resistencia alemana detrás de ellos mientras avanzan hacia Bretaña. La ciudadela tiene que caer. ¡Avanzad! ¡Avanzad! Colocan armas de 200 milímetros con un alcance de 16 kilómetros a 1,5 kilómetros del fuerte. Son menos eficaces contra las fuertes paredes de piedra, pero pueden crear agujeros u orificios con sus disparos. Además, Macon entrega a sus compañías morteros de 10 centímetros.
Cargad. Los equipos con morteros de 10 centímetros usaban explosivos y fósforo blanco alternativamente. Primero disparaban los potentes explosivos que abrían agujeros en los edificios y después el fósforo blanco que tenía un gran efecto incendiario. Este hacía que los edificios empezaran a arder. Para atacar aún más las fortificaciones en el momento final, Macon confiaba en un bombardeo aéreo cercano y constante. Los aviones soltaban un nuevo tipo de material incendiario a la batalla: gasolina gelatinosa. La gasolina gelatinosa se conoce más como napalm y comenzó a usarse en combate durante la Segunda Guerra Mundial. Contiene un aditivo para hacerla más pegajosa. Eso significa que si lanzas un gran depósito lleno de ese material desde un avión hacia un objetivo, en vez de que el líquido se desparrame por ahí, la gasolina gelatinosa se adhiere a los materiales y hace que estos ardan. El teniente coronel Seth McKee se prepara para despegar con los depósitos de su P-38 llenos de 625 litros de napalm. Mientras McKee sobrevuela la zona, libera el contenido de sus depósitos que también contienen granadas de fósforo para prender el napalm. Increíblemente logra que caiga en un pozo de ventilación de la ciudadela. Me recuerda irremediablemente al disparo perfecto de Luke Skywalker contra la Estrella de la Muerte en la Guerra de las Galaxias. Es algo que tuvo un efecto igual de dramático. La gasolina gelatinosa no se usa para quemar a los ocupantes. Cuando la gasolina gelatinosa golpea la parte superior de un búnker, comienza a absorber todo el oxígeno que hay dentro del búnker, por lo que logra acabar con un búnker muy bien protegido al ahogar a todo el que esté dentro de él. Cuando McKee mira hacia abajo, ve que los alemanes están ondeando la bandera blanca. Habla con sus hombres y estos lanzan el resto de su carga incendiaria en otros objetivos. Poco después, von Aulock y sus 550 hombres se rinden a pesar de la promesa de aguantar hasta el final. Siempre es difícil saber qué significan de verdad las órdenes de luchar hasta el último cartucho, luchar hasta el último hombre. A veces se daban estas órdenes para mostrarle a Hitler su voluntad de resistir, porque se les había solicitado que lucharan hasta el final, y si no hacían bien su trabajo, podría haber represalias contra sus familias. Tardan 2 semanas en tomar las fortificaciones de Saint-Malo, ocupadas por los nazis durante 4 años. Las tropas del general Macon son insistentes. Su división 83 de infantería captura casi 10.000 prisioneros de guerra alemanes. El batallón perdido estadounidense, el regimiento 121, soportó 4 días de aislamiento. Tras una serie de ataques constantes, informan de 31 muertos, 106 heridos y 16 desaparecidos. Desafortunadamente, von Aulock ordenó destrozar las instalaciones del puerto el 7 de agosto para asegurarse de que no pudieran servir de ayuda a los aliados. Mientras la caída de las ciudades portuarias francesas resulta inevitable, la resistencia nazi mantiene a las fuerzas aliadas ocupadas durante muchas semanas. Eso les ofrece algo de tiempo para que otros se retiren y asegurar la frontera alemana y así preparar el escenario para una serie de batallas desesperadas. La guerra en Europa continuará durante otros 8 meses y medio.